Vamos a continuar entonces con la implementación del CRUD del rol, ¿sí? Tenemos entonces estas funcionalidades, las vamos a dejar corriendo perfectamente para que sabemos que esta desarrollo docente model nos equivale a la capa de repositorio. Y esta capa de repositorio va a ser consumida por la capa de negocio. Por lo tanto, pues debemos dejar unas funcionalidades listas acá directamente contra la base de datos para que sean consumidas desde esta capa. Y a su vez, cuando generemos funcionalidades en esta capa, van a ser consumidas ya tanto desde la capa de vista, que ya nos vamos a subir allá a esa capa de vista a ver qué otras cosas nos esperan allá. Y también vamos a estar muy pendientes de cómo consumirlo desde un web service y exponerlo ya sea en formato de XML o en formato JSON para que sea interpretado y renderizado en una aplicación móvil, por ejemplo, o que sea consumido desde otro sistema. Por ejemplo, si este sistema es el principal y hay otros sistemas que pueden utilizar el mismo usuario y contraseña que está acá, pues nosotros podemos definir una funcionalidad de web service, un verbo que atienda la petición de identificación de usuarios, lo compare contra los usuarios que están en esta base de datos y le diga al otro sistema, sí, acá hay un usuario que con esas credenciales, por favor ábrele el acceso y ya. Eso puede funcionar sin ningún problema. Muy bien. Para esto, pues vamos a utilizar, o sea, para poder desarrollar esta parte, por ejemplo, de la creación, vamos a hacer uso del modelo que creamos. Es este modelo de acá. Vamos a revisar. Esta, ¿cómo se llama? Desarrollo docente BD Entity. Este es el nombre que tenemos para el contexto, que es como tal la base de datos que tenemos nosotros. Listo. Muy bien. Vamos entonces a ver cómo nosotros hacemos una conexión a la base de datos, ¿sí? Recordemos algo que yo les había dicho, ahora con el ejemplo de Visual Basic, que existe un contexto que en este caso se llama desarrollo docente BD Entities. Y este desarrollo docente BD Entities apunta a la connection string, es decir, la cadena de conexión que se llama igual, que aparece allí. ¿Sí? Muy bien, entonces él viene y busca acá y se conecta a la base de datos que yo le tenga acá en el catálogo con el usuario y la contraseña que le hubiese definido en esta cadena de conexión. Recuerden acá, se conecta a este servidor, a esta base de datos, a través de este usuario y de esta contraseña. Esa es la lógica de esto. Esa cadena de conexión que aparece en esta .config, luego la vamos a tener que desplegar o agregar acá en este web.config, pero eso pues va a ser un paso más adelante. Muy bien, entonces se llama eso así, voy a copiarlo y simplemente acá le voy a decir, por favor, using, es decir, el using es una instrucción que me va a permitir a mí generar una instancia de un objeto y que viva solamente entre estas dos llaves. Cuando se acaba la instrucción, él automáticamente va a destruir ese objeto. ¿Y qué objeto es el que voy a crear? Voy a crear un objeto de tipo desarrollo docente BD Entities, que es quien me tiene la conexión a la base de datos. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues este vive en un namespace diferente a este que yo tengo acá. ¿Sí? Fíjense que la implementation está por acá y el modelo está por acá. Por lo tanto, debo hacerle contra el punto para que me dé las opciones y le voy a decir using, para que me agregue el using. Y acá está, este de acá. Ya lo identifica y le voy a decir, esta es la base de datos, la database, que va a ser igual a un new desarrollo docente BD Entities. De esta manera, yo ya tengo una conexión a la base de datos
que la tengo acá en esta variable. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo acá? Pues le estoy diciendo record creation, es decir, voy a crear un nuevo registro. Y para crear un nuevo registro, bueno, justamente voy a aprovechar acá, voy a empezar a documentar todo el código. Dentro de Visual Studio es muy bueno, ustedes le dan tres slash seguidos y él genera automáticamente el código para documentar lo que aparezca allí. El summary, pues será el resumen de esto. Va a ser entonces, se agrega un nuevo registro a los roles. Muy bien. El parámetro es el DBModel. Muy bien, pues ese DBModel representa un objeto con la información del rol. ¿Y qué retorna? Retorna un entero con la respuesta. 1, ok. 2, KO. 3, ya existe. Muy bien. Eso sería. Acá yo ya estoy definiendo esto. De tal manera que si yo en algún momento voy a hacer por acá, no sé, voy a hacerle this.record creation. Vamos a ver. Record creation. Y, ¿por qué no me aparece? A ver. Pero ¿por qué no aparece? Bueno, bueno, puede ser porque en esta no lo he compilado todavía. Voy a compilarlo acá. Un momento. Que quiero mostrarles el porqué de esa documentación. Ahora sí. No. Record creation. Debería aparecerme. Sí. Acá está. Cuando me ubico en el cursor encima del método. Fíjense la documentación que me aparece. Se agrega un nuevo registro a roles. Devuelve un entero con la respuesta 1, ok, 2, KO, 3 ya existe. Listo. Esto es. Ahí está. Para eso es la documentación, para poder que desde otra parte nosotros sepamos qué es lo que nos está retornando, qué es lo que va a hacer ese método, ¿vale? Esto acá simplemente era para mostrarles el funcionamiento de esto. Ok, ¿qué es lo que pasa acá? Pues yo le voy a decir, mire, ya estando conectado a la base de datos, yo necesito que usted, vamos a hacer algo acá, que luego lo vamos a mejorar. Le voy a decir, voy a tener un objeto de tipo secRole, ¿sí? secRole, y se va a llamar role, que va a ser igual a un new secRole, pero con unos datos específicos. Esta es una manera de construir una instancia acá, con unos datos específicos. El ID no lo traigo porque apenas lo voy a crear, pero sí tengo el name, que va a ser igual a lo que me llega en el DBModel, acá por parámetro, punto name, ¿sí? Y el remove va a estar en false. Va a estar en false, porque pues cuando estoy creando algo, pues ese va a estar en false, ¿cierto? Va a estar en false. Muy bien. Sería esto así. ¿Qué otro dato tiene? Este secRole. El ID, el nombre, el remove. No más. Muy bien. Ya lo tenemos allí. ¿Y qué haría yo entonces en este caso? Pues lo único que tengo por hacer es decirle que
necesito este rol que ya lo he construido de este tipo, es decir, ya hice un mapeo, una conversión de tipo DB model a tipo secRoll. Yo lo único que debo hacer es decirle, hey, DB, y DB es el contexto de la base de datos, punto add, punto cuál tabla es la que yo quiero afectar, secRoll, ¿sí? Por favor, base de datos, vaya a la tabla secRoll y agrégueme add. Yo acá puedo tener el add, el remove, find, as not tracking, attach. Bueno, acá hay varias opciones, ¿cierto? O sea, que hay mucho para hacer diferentes cosillas allí. Estos con estrellitas porque son los más utilizados. ¿Sí? Entonces, yo le voy a decir simplemente agrégueme y fíjese que acá me da la documentación y me dice, al agregar, yo debo agregar una entidad de tipo secRoll. ¿Y quién es de tipo secRoll? Ya lo tengo preparado. Tengo este rol de acá. Y acá, simplemente, pues yo le puedo decir algo así como try, ¿sí? Try and catch. Muy bien. Try. Si todo esto sale bien, por favor, retórneme 1. Porque 1 es cuando todo sale bien. Ok. El 2 es KO, es decir, que no salió bien. El 2, puedo hacer el return 2 o simplemente puedo lanzar la excepción hacia arriba. Throw. Bueno, acá puedo capturar una excepción de algún tipo. Throw listo. Y yo simplemente le estoy diciendo, lánceme la excepción hacia arriba, devuelva, en lugar de un 2, devuélvame la excepción. Es lo que yo puedo hacer, ¿cierto? Sin embargo, habíamos dicho, podemos verificar que el nombre no exista. Es decir, yo no puedo tener dos roles con el mismo nombre. ¿Qué puedo hacer acá? Pues yo voy a preguntarle. Si el DB, voy a la base de datos, secRoll, y le voy a decir, por favor, ¿dónde? Obténgame dónde. Y eso viene a ser, ya ustedes conocen algo de esto, sintaxis lambda o programación funcional, donde cualquier registro X le vamos a evaluar el nombre. Si ese nombre, punto, por ejemplo, to uppercase, acá, to upper, es decir, le estoy pasando el nombre que tiene ese registro a mayúscula, punto equals, es decir, si es igual al DB model que me está llegando, a este DB model de acá, DB model punto name punto to upper también, es decir, los estoy convirtiendo a los dos en mayúscula, ¿sí? Los estoy convirtiendo a los dos en mayúscula para poderlos comparar. Si el nombre que está en la base de datos, al convertirlo en mayúscula, es igual al nombre que llega en el DB model, al convertirlo en mayúscula, punto count, punto count, es decir, la cantidad, punto count, es mayor a 0 si al buscar en la base de datos un nombre, el nombre que me está llegando y la cantidad de esos registros que coinciden con ese nombre es mayor a 0, es porque ya existe uno con el mismo nombre. Entonces simplemente le voy a decir return 3. Listo. Y si no, acá no necesito un si no. Si no, pues acá me retorna, me quebraría de una vez y me devuelve el método. Pero si no encuentra uno con ese mismo nombre, simplemente, vamos acá, verifica si existe un rol con el nombre que se quiere
crear el nuevo. No sé, algo así, ¿sí? Y si en caso de que no encuentre un nombre igual, pues va a venir a crear. Esa es la lógica, ¿sí? Acá podemos lanzar entonces la excepción o simplemente retornar el 2. Como en la documentación dijimos que retornaban 2, pues entonces devolvemos el 2 y ya está. Y cuando no hacemos nada con la excepción, podemos dejarlo sin excepción. Fíjense, y este se borra porque ya todos los caminos tienen un retorno. Muy bien. ¿Qué es lo que hace entonces esto? Abre la conexión a la base de datos, intenta hacer algo. Si encuentra un rol con el mismo nombre al que quiero agregar nuevo, pues va a decir, hey, retórname 3, y ese 3 me quiere decir que ya existe, y en la interfaz gráfica pues yo ya me encargaré de eso. Si el rol, si no encuentra uno con ese nombre, pues entonces lo va a crear. Va a crear un objeto de tipo setRole. Y ese objeto de tipo setRole lo va a agregar a la base de datos en la tabla setRole directamente, ¿cierto? Y acá me hace falta una instrucción, muy importante. Yo puedo hacer muchas modificaciones, muchas adiciones, muchas eliminaciones a la base de datos. Y al final decirle db.savechanges. Es decir, que me guarde todos los cambios que hubiese realizado acá. De esa manera él empieza a hacer un procedimiento con agregar, modificar, remover todo lo que yo hubiera hecho y guarda. Y después de guardar, si no ocurre ningún problema, pues me va a retornar un 1. No sé si en este momento me entienden esa lógica o tienen alguna duda con respecto a eso. Hola, hola. Está claro, profe. Sí. Vale, muy bien. Gracias, Manuel. Ok, vamos entonces acá con esto. Resulta que hay algo muy importante y nosotros no vamos a tener que hacer esto cada vez y que pasa nuevamente con lo mismo que les decía ahora. Por eso necesito esto acá. Si el rol le surge algún otro atributo, pues entonces simplemente es ir a la clase y agregarlo y ya. Y no tenerme que ir a buscar todos los métodos que reciben parámetros correspondientes al rol para agregarlos. De igual manera pasa en este caso. Y para eso existe un tema de mapeadores. ¿Sí? Mapeadores. Voy a agregar por acá, aplicar una nueva carpeta y se va a llamar mappers. Mappers. Voy a tener por una parte, si quiero, una clase que se va a llamar mapper o general mapper. General mapper. Muy bien. Y acá le voy a decir que va a ser una public abstract class general mapper que va a recibir un tipo 1 y va a recibir un tipo 2. Ojo, esto es Sharp ya un poco más avanzado. Como hace una clase abstracta, pues me puede recibir unos tipos genéricos. Yo acá le puedo poner Pepito 1 y Pepito 2. No es nada de sintaxis de C#, simplemente es la opción que yo tengo. Listo, entonces yo voy a tener tipo 1, puedo ponerle type 1 y type 2. Muy bien. Ahora, voy a tener métodos abstractos. Voy a tener 4 métodos. ¿Sí? Voy a tener uno que hace public abstract que va a retornar un tipo 1 y que se va a llamar mapper type 1 para no llenarnos de esto de type. T1, T2, eso es un tipo 1, tipo 2. Tipo 1, mapper T1 a T2, ¿sí? Por lo tanto, pues si yo quiero,
mapper T2 a T1, porque lo que me va a retornar es un tipo 1. Y me va a recibir un tipo 2. Listo. ¿Qué pasa acá? Esto sería la entrada. Listo. La entrada va a ser un tipo 2 y me lo va a convertir a un tipo 1. Pero como es abstracto, pues no es necesario que lo implemente acá. Ahora vamos a tener el contrario. Mapper T1 a T2. Entonces me ingresa un T1 y lo voy a convertir en un T2. ¿Sí? Pero también, pues acá son objetos sencillos. Yo puedo tener una enumerable de tipo 1, lo que me va a retornar, y lo que me ingresa es una enumerable de tipo 2. ¿Sí? Me ingresa una lista y devuelvo una lista. Convertirlo de tipo 2 a tipo 1. Espero que no se me angustie mucho acá. Esto lo vamos a ver con detalle, no hay problema. Y acá simplemente le vamos a decir de tipo 2, necesito pasar de tipo 1 a tipo 2. Una lista de tipo 2 a tipo 1, listo. Y acá entonces me ingresan una lista de tipo 1 y me devuelve una lista de tipo 2. ¿Sí? Esas serían las entradas. Muy bien. Vale. Acá está. Ahora, pues esta clase abstracta, digamos que no hace mucho, lo único que hace es definir las firmas de los métodos. ¿Sí? Pregunta capciosa. Diferencia entre clase abstracta e interfaz. Diferencia entre esto. Acá dentro de un MSP yo puedo definir lo que es una clase persona. Puedo definir lo que es una abstract class persona abstracta. Y también puedo tener lo que es una interface y persona. Diferencia entre estas tres, muchachos, rápidamente. Programación 2. Hace unos años lo vieron ustedes. Pues una clase no hereda. La clase abstracta puede heredar de una sola clase y la interfaz puede heredar de varias clases. Bueno, Steven. A ver. Profe, una interface define el comportamiento de todas las clases que la implementen. Por ejemplo, pues deben de ser como del mismo tipo, las que la implementen, ¿cierto? Bueno, ahí vamos. Steven, por favor, me repasa estos conceptos, porque no tiene mucho que ver. Lo que me acaba de decir fue Daniel Cuarto, ¿cierto? ¿Que me habló? Sí, profe. Sí. Algo va por lo de las interfaces. No es que tengan que ser de un mismo tipo. Al implementar una interfase, una clase al implementar una interfase se convierte de tipo interface o puedo pasarla como una interface. Bueno, recorderis de programación 2, muchachos. Una clase. La clase es la clase que siempre hemos tratado, va a ser simplemente nuestra plantilla, que puede, en el caso de lo que decía Steven, heredar. Puede heredar, sí, de una clase. Sin embargo, una clase abstracta no tiene nada que ver, lo dicho, una clase abstracta. Solo tiene métodos que van a ser implementados y
sobrescritos en la clase que la implemente, ¿no? Es la interfaz. Esa es la interfaz. Acá en la interfase yo poseo las firmas de los métodos y no su implementación. Las clases que implementan la interfase serán las encargadas de agregar el comportamiento a cada método. ¿Sí? Ahí como esto, ¿sí? Entonces acá yo podré tener, o sea, si yo acá hago un public void sumar un entero n1 y un entero n2, por ejemplo, eso sería la firma de un método. Acá. Listo. Simplemente, bueno, acá sería como, voy a retomar un entero, ¿cierto? Un entero. Muy bien. Yo voy a tener la firma. Si yo acá le voy a decir, voy a implementarle el cuerpo, esto me va a mostrar un error. La característica de implementación de interfaz no está disponible porque una interface solamente puede tener la firma del método. ¿Sí? La clase va a tener firma más implementación, ¿sí? En este contexto. Una clase va a tener todos los atributos, va a poder heredar de una sola clase, va a tener métodos y firma de métodos, más la implementación de esos métodos. Y por su parte, digamos, la clase abstracta es una combinación de las dos. Puede tener métodos implementados o solo la firma de ellos. ¿Sí? Y la clase que herede de una clase abstracta está obligada a implementar los métodos abstractos que no están implementados. ¿Sí? Es decir, yo acá podría, fíjense que acá yo tengo una abstract class, si yo quiero acá public, sí, public void sumar, yo puedo implementarle acá, return 2. Y fíjense que no me va a mostrar ningún problema. ¿Sí? Si acá quiero tener int n1, int n2, acá simplemente digo n1 más n2. Fíjense, tengo firmas y tengo métodos con su implementación completa. Es una combinación. Si yo implemento o heredo esta clase abstracta, estoy obligado a implementar estos 4, más no este. Sí le puedo hacer una sobreescritura, claro que sí, pero no estoy obligado. Mientras que con estos, sí, porque solamente son las firmas. ¿Queda claro ahí? Hola. ¿Queda claro ese repasito de programación orientada a objetos? Listo, muy bien. Steven, recordaréis. Muchas gracias por la participación de todas maneras porque nos ayudó a aclarar esto. Y tal vez muchos tenían la conceptualización que usted recordaba. No hay problema. Muy bien. Vale. Vamos entonces a voy a quitar esto. Acá deberíamos continuar con la implementación de esta clase abstracta que me va a permitir a mí tener pues un mapeador. Un mapeador para realizar esta conversión más automáticamente porque eso lo va a tener que hacer varias veces, donde en actualización y en obtención de la lista de registros. Entonces, por eso quería hacerlo. Pero será en la próxima clase. Ya finalizamos por hoy.